Verano de 1942. El sol incandescente de la estepa rusa castigaba la tierra, pero no el espíritu de la Wehrmacht. En su apogeo, una máquina de guerra implacable y aparentemente invencible, la fuerza alemana avanzaba sin vacilación. El aire vibraba con el rugido de los motores de los Panzers. El olor metálico a combustible y sudor llenaba el ambiente. El polvo levantado por las botas de cientos de miles de hombres y las orugas de los tanques creaba una nube dorada que oscurecía el horizonte, un presagio de fuego y furia. El sexto ejército de Friedrich Paulus marchaba con la arrogancia de un coloso. Su destino, Stalingrado, la llave para los campos petrolíferos del Cáucaso, el corazón industrial de la Unión Soviética. Para Adolf Hitler, más que una ciudad, era un símbolo que debía ser aplastado. Para Paulus, la promesa de gloria, la coronación de una campaña victoriosa. La confianza era palpable, el poder, absoluto. Creían que nada podría detenerlos. Prepárate para sumergirte en uno de los capítulos más oscuros y épicos de la historia. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivir el pasado como nunca antes. Columnas de tanques Panzers rasgaban el paisaje, apoyadas por devastadores bombardeos aéreos de los Stukas. Con cada picado de los bombarderos, el suelo temblaba y el grito de las sirenas de ataque aéreo se convertía en el himno de la aniquilación. Aldeas eran barridas del mapa, defensas soviéticas, pulverizadas. La fase inicial de la ofensiva parecía una marcha triunfal, un avance rápido e implacable. Los soldados alemanes, confiados en su superioridad, avanzaban. La victoria parecía inevitable. Stalingrado estaba al alcance. Sus edificios, siluetas lejanas, prometían una conquista rápida. Eran la punta de lanza de un imperio, la vanguardia de un futuro glorioso. La euforia era casi intoxicante, pero a cada paso el terreno cambiaba. La estepa infinita daba paso a una ciudad de hormigón y acero, un laberinto de fábricas, almacenes y barrios obreros. Y con el cambio de escenario, un cambio de suerte. Lo que parecía una marcha triunfal, pronto se transformaría en un infierno, una trampa mortal. El calor sofocante del verano comenzó a dar paso a un frío cortante, un presagio del invierno que se acercaba. El olor a pólvora y humo se mezclaba con el hedor acre de la sangre y los cuerpos. Los sonidos del combate se volvían más cercanos, más personales. Ya no era el rugido distante de los Panzers, sino el chasquido seco de los fusiles, el grito ahogado de un compañero caído. Stalingrado no era solo una ciudad, era una fortaleza disfrazada de ruinas, cada edificio una trinchera, cada sótano un búnker. El enemigo invisible esperaba. La técnica silenciosa de emboscada, una táctica brutal forjada en la desesperanza, comenzaba a manifestarse. El avance rápido daba paso a una lenta y brutal carnicería, calle por calle, casa por casa. La confianza inicial se desvanecía, reemplazada por una cautela tensa. Los ojos de los soldados, antes llenos de certezas, ahora reflejaban el agotamiento y la duda. El optimismo se evaporaba como la niebla matutina, revelando la dura realidad de un enemigo que se negaba a ceder. Stalingrado se convertía en una pesadilla urbana, donde cada esquina escondía una amenaza, cada escombro podía ser un nido de francotiradores. El viento helado que soplaba desde el Volga traía consigo no solo el frío, sino también el presentimiento de algo mucho más grande, mucho más implacable que cualquier ejército, el invierno ruso. Él sería el verdadero general, el maestro de la emboscada silenciosa, y su estrategia era la aniquilación lenta y gélida del sexto ejército de Paulus. El invierno ruso, el verdadero general, llegaba. El viento helado que antes solo susurraba, ahora aullaba, cortando la carne expuesta, penetrando en los uniformes harapientos. El suelo, antes polvoriento, se transformaba en un lodo pegajoso, y pronto, en un peligroso manto de hielo. Stalingrado, la ciudad que se negaba a caer, se convirtió en el escenario de un horror sin precedentes, un infierno congelado donde cada calle era una trinchera, cada edificio, una fortaleza que conquistar o defender hasta la última bala. El corazón del conflicto
era la batalla por el territorio más brutal e íntimo, la lucha urbana. No había líneas de frente definidas. Era la guerra de las ratas, como la llamaban los alemanes, o la batalla por cada casa, desde la óptica soviética. Combates cuerpo a cuerpo estallaban en sótanos oscuros, en escaleras destruidas, en habitaciones sin techo. El sonido constante era el chasquido seco de los fusiles Mosin Nagant y Kar-98K, el rugido de las ametralladoras MG-42 y PPCH-41, el estruendo ensordecedor de las granadas explotando en espacios confinados, lanzando metralla mortal y polvo de hormigón por todas partes. El olor a muerte era denso, mezclándose con el gélido aire metálico del hielo y la pólvora, con el hedor acre de la sangre fresca y el tufo nauseabundo de los cuerpos en descomposición bajo los escombros. Las ruinas eran un laberinto de muerte. Francotiradores soviéticos, muchas de ellas mujeres, como la legendaria Lyudmila Pavlichenko, aunque no presente en Stalingrado, personificaban la resistencia, transformando cada ventana en una mira fatal, cegando vidas alemanas con una precisión helada. Sus disparos eran susurros mortales en medio del caos. Los soldados alemanes, antes invencibles, sentían el peso de cada paso. La confianza se desmoronaba bajo el peso de la realidad. El enemigo no era una masa a ser flanqueada, sino una presencia invisible y omnipresente que emergía de las sombras, atacaba y desaparecía. El hambre comenzaba a morder, el frío a paralizar. Sus ojos, antes llenos de certezas, ahora reflejaban el agotamiento, el miedo y la duda. Eran cazadores que se convirtieron en presa, atrapados en una trampa de hormigón y nieve. Al otro lado, los defensores soviéticos, con sus espaldas contra el Volga, luchaban con una ferocidad desesperada. La orden, ni Shagun Asad, ni un paso atrás, resonaba en cada corazón. Para ellos, era la defensa de la patria, la supervivencia de sus familias. Civiles, muchos de ellos mujeres y niños, estaban atrapados en ese infierno. Escondidos en sótanos húmedos y helados, oían el coro incesante de la muerte sobre sus cabezas. La vida se resumía en racionar migajas, en buscar agua en charcos congelados y en rezar para que el próximo bombardeo no alcanzara su precario refugio. La ciudad era una cicatriz abierta, un paisaje lunar de hierro retorcido, ladrillos pulverizados y esqueletos de edificios. Tanques Panzers, otrora símbolos de poder, ahora eran blancos fáciles en calles estrechas, emboscados por equipos antitanques soviéticos que surgían de la nada, armados con cócteles Molotov y minas magnéticas. El rugido de los motores de los tanques era ahogado por los gritos de los heridos, por el llanto de los huérfanos, por el lamento de la ciudad moribunda. Mientras la lucha se prolongaba, una sombra mayor se formaba. Lejos de la línea del frente urbano, en los flancos expuestos del Sexto Ejército, defendidos principalmente por unidades rumanas y húngaras exhaustas y mal equipadas, los soviéticos preparaban su respuesta. El general Georgi Chukov, con la astucia de un depredador, arquitectaba un plan audaz, la Operación Urano. Pinzas de acero soviéticas comenzaron a moverse, lenta, inexorablemente, con el objetivo de envolver al coloso alemán. El invierno se agudizaba, y con él la trampa se cerraba. El olor a hollín y desesperación flotaba sobre las ruinas, y la percepción de que Stalingrado no era solo un objetivo, sino una tumba, comenzaba a solidificarse en las mentes de los soldados alemanes. Estaban atrapados, y la nieve que caía incesantemente era el sudario que cubriría sus destinos. El invierno ruso, despiadado y gélido, no era solo un general, era un verdugo. El 19 de noviembre de 1942, mientras la Wehrmacht se hundía en las ruinas humeantes de Stalingrado, se desató la Operación Urano. No fue un susurro, sino un rugido de trueno que rasgó el paisaje congelado. Dos poderosas ofensivas soviéticas, como pinzas de acero, golpearon los flancos vulnerables del Sexto Ejército, defendidos por tropas rumanas y húngaras exhaustas y mal equipadas. El suelo tembló bajo el peso de miles de tanques T-34, y el grito de guerra «¡Hurra!» resonó en la nieve, cargado de una furia acumulada por meses de sufrimiento. La ofensiva
fue aplastante. Las defensas aliadas, ya fragilizadas, se desintegraron bajo el impacto avasallador. El hielo y la nieve se tiñeron de rojo. En pocos días, las dos ofensivas se encontraron cerca de la ciudad de Kalach, al oeste de Stalingrado. El sonido del encuentro de las pinzas no fue una explosión, sino un silencio aterrador que descendió sobre los soldados alemanes. El shock fue brutal, la incredulidad paralizante. De repente, 250.000 hombres del Sexto Ejército, junto con unidades menores y civiles atrapados, estaban cercados. Atrapados en una bolsa congelada, un Kessel, un caldero de desesperación. La trampa mortal se había cerrado. La percepción de la realidad golpeó a los alemanes como un martillazo. Las líneas de suministro, antes el cordón umbilical de su existencia, fueron cortadas. El rugido de los motores de los camiones que traían pan, carne y munición se silenció. En su lugar, solo el aullido del viento y el gemido distante de la artillería soviética, que ahora bombardeaba la bolsa desde todos los lados. El olor a queroseno y grasa, antes abundante, comenzó a escasear, reemplazado por el olor punzante de la desesperación y la promesa del hambre. Dentro del caldero, la vida se transformó en una lucha diaria por la supervivencia. El general Paulus, confiado hasta entonces, vio a su ejército ser condenado por una orden irreductible de Hitler. No habrá retirada. El Führer había prometido suministros por vía aérea, una promesa vana que resultaría ser una sentencia de muerte. Los aviones de transporte alemanes, pocos y vulnerables, apenas lograban romper el cerco soviético y las tormentas de nieve. Cada vuelo era una ruleta rusa, y la carga una gota en el océano de la necesidad. La escasez de suministros se convirtió en una tortura lenta. Las raciones disminuían cada día. Lo que antes era un festín, ahora era una migaja. Caballos, perros e incluso ratas se convirtieron en fuentes de alimento. Los soldados, antes orgullosos y bien alimentados, adelgazaban, sus rostros transformándose en máscaras de hambre y frío. El invierno no perdonaba. Temperaturas de 30 degrees, 40 degrees e incluso 50 degrees eran comunes. Los uniformes de verano no ofrecían protección alguna. La congelación, la gangrena, el tifus y la disentería se extendían como una plaga, cegando vidas más rápidamente que las balas soviéticas. Los hospitales de campaña se convirtieron en mataderos. Los médicos, sin anestesia ni suministros básicos, se veían forzados a amputar miembros congelados con sierras comunes, mientras los gritos de los heridos se mezclaban con los susurros de oraciones y blasfemias. El olor a carne gangrenada, a sudor y a orina llenaba el aire sofocante de los sótanos abarrotados. La moral, antes alta, se desmoronaba bajo el peso de la realidad. La arrogancia inicial daba paso a la apatía, a la desesperación. Los soldados alemanes, ahora, eran fantasmas de sí mismos, atrapados en un infierno blanco, esperando un fin que parecía inevitable. Civiles, algunos miles aún atrapados en la ciudad, compartían el mismo destino. Escondidos en los escombros, eran testigos de la lenta agonía del ejército que un día los había invadido. Sus esperanzas de liberación, antes tenues, se evaporaron. El frío y el hambre eran universales. El Volga, su camino hacia la libertad, era infranqueable, congelado y patrullado. Para todos dentro del caldero, soldados y civiles, la vida era una espera silenciosa por la muerte, una danza macabra con el invierno y la desesperanza. La otrora potente Wehrmacht, ahora, era solo un puñado de hombres hambrientos y congelados, rodeados por un enemigo implacable y un invierno aún más cruel. El aislamiento era abrumador. Dentro del caldero de Stalingrado, el mundo exterior parecía haber desaparecido, engullido por la nieve y el infierno. Cada día era una eternidad de frío paralizante y hambre atroz. Las voces de la radio que antes traían órdenes y promesas de victoria, ahora eran solo susurros lejanos, cargados de mentiras y esperanzas vacías. La promesa de un puente aéreo robusto de Hitler era una farsa cruel. Los pocos aviones que lograban atravesar el bloqueo soviético y las ventiscas despiadadas apenas podían entregar un tercio del mínimo necesario para sostener a un ejército entero. Cada aterrizaje
Era una carrera desesperada, una pelea brutal entre soldados hambrientos por migajas de pan y munición. El olor a combustible de avión, antes una señal de vida, se convertía en un recordatorio agridulce de lo que no estaban recibiendo. La disciplina, antes la columna vertebral de la Wehrmacht, comenzó a desintegrarse. Los oficiales aún intentaban mantener el orden, pero la autoridad se desvanecía ante el hambre y la muerte inminente. Soldados, antes camaradas, ahora merodeaban en busca de cualquier cosa comestible. Robos y saqueos, antes impensables en un ejército tan orgulloso, se volvieron comunes. La ley de la selva urbana se instalaba. Los heridos, apilados en sótanos gélidos, a menudo eran abandonados a su suerte, sus gritos ahogados por la indiferencia y el agotamiento general. La negación de la realidad por parte del alto mando alemán, que insistía en que la situación estaba bajo control y que la retirada era impensable, fue un golpe final a la moral de los hombres en el frente. Ellos sabían la verdad, estaban condenados. Mientras tanto, fuera del cerco, una tenue esperanza surgía. El mariscal Erich von Manstein, uno de los estrategas más brillantes de Alemania, organizaba la Operación Tormenta de Invierno, un esfuerzo desesperado para romper el anillo soviético y rescatar al Sexto Ejército. Tanques e infantería alemanes, junto con unidades aliadas, avanzaban a través de la estepa congelada, enfrentando una feroz resistencia soviética y el implacable invierno. El rugido distante de los cañones de Manstein, a veces, llegaba a los oídos de los hombres en Stalingrado, un sonido débil, casi un fantasma, que encendía una chispa de esperanza rápidamente sofocada por la realidad del aislamiento. Dentro de la ciudad, la lucha continuaba, pero con un nuevo y terrible propósito: la resistencia desesperada, ya no para avanzar, sino para sobrevivir. Cada día era una batalla contra el frío que congelaba los huesos, contra el hambre que roía las entrañas, contra el enemigo que no cedía. Los soviéticos, por su parte, apretaban el cerco. Su artillería martilleaba incesantemente las posiciones alemanas, transformando lo que quedaba de los edificios en polvo y escombros aún más finos. El sonido de las explosiones era un coro constante, puntuado por el silbido de los cohetes Katyusha, los órganos de Stalin, que derramaban una lluvia de fuego y metralla sobre los defensores, un presagio de aniquilación. El olor acre de la pólvora se mezclaba con el hedor de la carne quemada y la sangre en la nieve. Los civiles, aquellos pocos que aún se aferraban a la vida en los sótanos, se convirtieron en sombras. Niños con ojos hundidos, madres demacradas, ancianos que esperaban la muerte como un alivio, eran los espectadores silenciosos de un apocalipsis, cuyas vidas eran tan precarias como las de los soldados. El agua, obtenida del hielo derretido, a menudo contaminada, era un lujo, la comida un sueño lejano. Con cada bombardeo, con cada tiroteo, sus esperanzas se marchitaban un poco más. El miedo a ser descubiertos por soldados hambrientos, alemanes o soviéticos, que podrían confiscar sus últimos bienes o cometer atrocidades en su desesperación, era una tensión constante. El paisaje interno del Kessel era de desolación total, calles cubiertas por nieve y hielo, salpicadas de cuerpos congelados, algunos todavía en posiciones de combate, otros abrazados en una muerte silenciosa. Vehículos destruidos, tanques volcados, armas abandonadas formaban un museo macabro de la guerra. La nieve, otrora pura, estaba manchada de hollín, sangre y escombros. El aire era enrarecido, pesado con el olor a muerte y la promesa de más. El intento de Manstein fracasó. Las fuerzas de socorro fueron repelidas, incapaces de romper la línea soviética. La esperanza se desvaneció, reemplazada por una desesperación profunda e irreversible. El destino del Sexto Ejército estaba sellado, no por una bala, sino por el frío, el hambre y la implacable estrategia soviética. El caldero hervía, pero no con vida, sino con la lenta y agonizante muerte de un ejército. El cerco se convirtió en una picadora de carne, un purgatorio blanco donde la esperanza moría con cada copo de nieve que caía. Tras el fracaso de la Operación Tormenta de Invierno, la llama de la salvación se extinguió. El rugido distante de los cañones de Manstein, antes un eco de esperanza, se silenció
reemplazado por el aullido incesante del viento y el estruendo cada vez más cercano de la artillería soviética. El destino del Sexto Ejército estaba sellado. Ya no había a dónde correr ni a quién esperar. La negación de Hitler, que prometía una victoria final y prohibía cualquier retirada, transformó la ciudad en una tumba colectiva. Dentro del caldero, la vida era una agonía continua. El hambre alcanzó niveles insoportables. Los soldados, antes robustos, ahora eran espectros, sus uniformes colgando de cuerpos esqueléticos. Los ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban un vacío desesperado. El olor a muerte era omnipresente, mezclándose con el hedor acre del sudor, las heces y la gangrena. Cada herida, por pequeña que fuera, era una sentencia de muerte, pues no había medicamentos ni esperanza de recuperación. El frío, un enemigo invisible e implacable, congelaba los miembros, cegaba vidas en silencio y transformaba cada respiración en un dolor cortante. La disciplina, antaño el sello distintivo de la Wehrmacht, se desintegraba día tras día. Las órdenes eran cuestionadas y a veces ignoradas. La jerarquía se convertía en una formalidad vacía ante la inminencia de la muerte. Los soldados se robaban unos a otros, cazaban perros y gatos, e incluso recurrían al canibalismo en casos extremos, un horror que manchaba el alma. La humanidad se desvanecía, reemplazada por el salvajismo de la supervivencia. El general Paulus, antes un hombre confiado, estaba ahora acorralado, desgarrado entre la lealtad a Hitler y la realidad brutal de su ejército moribundo. Su voz, otrora firme, se convertía en un susurro de órdenes desesperadas que ya nadie tenía fuerzas para seguir. Los soviéticos, oliendo la victoria, apretaban el cerco con una ferocidad renovada. El 10 de enero de 1943 se lanzó la Operación Anillo. Un bombardeo de artillería masivo, el más grande de la guerra hasta entonces, transformó lo que quedaba de Stalingrado en un infierno aún más denso. El suelo temblaba sin cesar. El aire era un caos de metralla, polvo y gritos. Las posiciones alemanas, ya precarias, eran pulverizadas. El sonido de los cañones soviéticos era el martillo del destino, golpeando incesantemente, demoliendo la resistencia pedazo por pedazo. La ciudad, ya un laberinto de ruinas, se transformó en una trampa aún más mortal. Las fuerzas soviéticas avanzaban metódicamente, dividiendo el caldero en bolsas más pequeñas, aislando a los remanentes alemanes. Combates brutales estallaban en las calles congeladas, en sótanos oscuros, donde alemanes y soviéticos se mataban a pocos metros de distancia, en un infierno de granadas y balas. Los ojos de los soldados soviéticos, endurecidos por la defensa de la patria, demostraban una determinación implacable. No daban tregua, ni mostraban misericordia. Era la venganza por la tierra arrasada, por los millones de muertos. Los últimos aeródromos alemanes, Pitomnik y Gumrak, cayeron uno tras otro. El último hilo de esperanza de evacuación o reabastecimiento aéreo fue cortado. El ruido de los motores de los aviones, antes un sonido raro y bienvenido, desapareció por completo. Solo quedó el silencio de la muerte, puntuado por los disparos y explosiones. Los heridos, que ya no podían ser evacuados, eran dejados a morir en el frío, sus súplicas congeladas en el aire. Los últimos tanques alemanes, sin combustible ni munición, se convirtieron en carcasas vacías, monumentos a la arrogancia militar. La desesperanza era total. Muchos soldados alemanes, al darse cuenta de la futilidad de su situación, arrojaban sus armas, con las manos temblando de frío y agotamiento. Otros, en un último acto de desafío, luchaban hasta la muerte, prefiriendo el fin honroso al cautiverio. Los comandantes de bajo rango, viendo a sus hombres literalmente congelarse y morir de hambre, enfrentaban decisiones imposibles. ¿Debían seguir obedeciendo órdenes que significaban una muerte segura o debían intentar salvar lo que quedaba de sus unidades, aunque eso significara desobedecer al Führer? La ciudad, ahora un cementerio de hielo y escombros, era el escenario para los últimos actos de una tragedia épica. El Volga, congelado, era una barrera infranqueable, un espejo de hielo que reflejaba la desolación. Los intentos de fuga eran suicidas.
Los pocos que se atrevían eran cazados y asesinados por las patrullas soviéticas. Cada día, el número de muertos aumentaba exponencialmente, no solo por las balas, sino por el frío, el hambre y la desesperanza que corroía el alma. Stalingrado era el final del camino. El clímax se aproximaba, y con él la rendición no como una opción, sino como la única salida de un infierno sin fin. El caldero, ahora un infierno de nieve, escombros y desesperación, estaba a punto de estallar. La Operación Anillo, la pinza final soviética, se apretaba con una fuerza aplastante. El 25 de enero de 1943, los soviéticos dividieron lo que quedaba del Sexto Ejército en dos bolsas distintas, una al norte, alrededor de las fábricas, y otra al sur, donde Paulus y su comando estaban refugiados. El sonido era ensordecedor. Miles de cañones soviéticos martilleaban sin tregua, transformando cada centímetro cuadrado de la ciudad en un infierno de fuego y humo. El olor a pólvora quemada era tan denso que parecía sofocar el aire ya enrarecido por el frío. Los últimos vestigios de resistencia organizada se deshacían bajo el impacto. La artillería alemana, sin munición, se silenciaba. Los tanques, sin combustible, eran solo carcasas congeladas. Soldados alemanes, hambrientos, congelados, muchos con heridas gangrenadas, luchaban con bayonetas y las manos desnudas contra un enemigo que parecía inagotable. Los gritos de hurra de los soviéticos, mezclados con el rugido de los tanques y el chasquido seco de los fusiles, llenaban el aire, un coro de venganza y aniquilación. Dentro del cuartel general subterráneo en el sótano de los grandes almacenes GUM, el general Paulus enfrentaba su propio infierno. Las órdenes de Hitler eran inflexibles. Resistan hasta el último hombre, hasta la última bala. La rendición era impensable, una traición. Pero Paulus veía a sus hombres morir a cada minuto, no solo en combate, sino de hambre, de frío, de enfermedades. Sus ojos, antes firmes, estaban ahora nublados por el agotamiento y un dolor profundo. Era un hombre dividido, atrapado entre la lealtad y la responsabilidad por cientos de miles de vidas. El 30 de enero, en el 10º aniversario de su ascenso al poder, Hitler ascendió a Paulus a mariscal de campo. Era un mensaje claro. Ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás. La insinuación era brutal. Paulus debía luchar hasta la muerte o cometer suicidio. Pero el mariscal, ya un espectro de su antiguo yo, se negó a suicidarse. No le daría a Hitler el sacrificio que deseaba. Su decisión fue una rebelión silenciosa, un último acto de humanidad en medio de la barbarie. Al día siguiente, 31 de enero de 1943, el bolsillo sur, donde se encontraba Paulus, se derrumbó. Las tropas soviéticas invadieron el cuartel general. El olor a humedad, moho y desesperación llenaba el sótano. El sonido de botas en la escalera, el clic de los fusiles al ser amartillados. Paulus, con una dignidad rota pero aún presente, envió un mensaje final. Se rendiría. No había nada más que hacer. La rendición no fue una elección de honor, sino una aceptación de la brutal realidad, la única forma de evitar más muertes inútiles. La escena de la rendición fue de una desolación abrumadora. Miles de soldados alemanes, esqueléticos, tambaleantes, con uniformes rotos y congelados, emergían de las ruinas, con las manos en alto, sus armas abandonadas en la nieve. Sus rostros eran máscaras de derrota y alivio, de vergüenza y agotamiento. Los ojos de los prisioneros reflejaban la experiencia de un infierno que jamás podrían borrar. Era un río de hombres rotos, un ejército deshecho, fluyendo hacia el cautiverio. El olor a cuerpos sin lavar, a miedo y a una derrota profunda flotaba en el aire. El bolsillo norte, bajo el mando del general Karl Strecker, resistiría 2 días más, luchando en medio de las fábricas destruidas, en un último y fútil acto de desafío. Pero el 2 de febrero de 1943, también ellos depusieron las armas. El silencio que siguió a la rendición final fue tan ensordecedor como el bombardeo anterior. Stalingrado había caído. La ciudad, antes un símbolo de poder y ambición, era ahora un cementerio, un monumento a la locura de la guerra. El coste humano era inimaginable. De los más de 250.000 hombres del Sexto Ejército cercados,
Solo unos 90.000 sobrevivieron para convertirse en prisioneros de guerra. La mayoría de ellos moriría en los campos de trabajo soviéticos, víctimas del invierno despiadado y de la venganza implacable. La nieve, antes blanca y pura, ahora era un sudario manchado de sangre y lágrimas. El silencio que siguió a la rendición final fue tan ensordecedor como el bombardeo anterior. Pero no era un silencio de paz, sino un silencio de agotamiento, de derrota, de muerte inminente. Aquel río de hombres rotos, los 90.000 prisioneros que habían sobrevivido al caldero de Stalingrado, ahora enfrentaba un nuevo infierno. Sus ojos, antes llenos de una arrogancia militar que creía en la invencibilidad, estaban ahora vacíos, reflejando solo el horror que habían vivido y el terror de lo que estaba por venir. Sus uniformes, antes impecables, eran harapos congelados, manchados de sangre, lodo y suciedad. El olor a cuerpos sin lavar, a heridas infectadas y a una derrota profunda flotaba sobre la estepa congelada mientras eran reunidos. La marcha hacia el cautiverio comenzó. Una procesión fantasmagórica que se extendía por kilómetros, bajo un cielo gris y un frío que cortaba la carne. Soldados alemanes, rumanos, húngaros, italianos, una babel de lenguas y sufrimientos, se tambaleaban por la nieve profunda. Muchos caían, exhaustos, y eran dejados atrás, para ser engullidos por el blanco implacable de la estepa, sus cuerpos convirtiéndose en hitos congelados a lo largo del camino de la desgracia. A cada paso la esperanza disminuía, reemplazada por la certeza de la aniquilación lenta. Los guardias soviéticos, endurecidos por la guerra y la venganza, no mostraban misericordia. El frío era un verdugo implacable, y el hambre, un parásito que roía las entrañas de los prisioneros. Los campos de trabajo soviéticos esperaban. No había calor, ni comida suficiente, ni cuidados médicos. El tifus y la disentería arrasaron los campamentos, cegando vidas ya fragilizadas. La gran mayoría de aquellos 90.000 supervivientes nunca volvería a ver su tierra natal. Se convertirían en estadísticas sombrías, sepultados en tumbas anónimas en la vastedad rusa. Stalingrado no fue solo una batalla, fue una sentencia de muerte prolongada, un purgatorio que se extendió mucho más allá del campo de batalla. La arrogancia militar de Hitler, su negativa a permitir una retirada estratégica, transformó un revés en un desastre humanitario de proporciones épicas. Pero Stalingrado fue más que la tragedia de un ejército, fue el punto de inflexión decisivo de la Segunda Guerra Mundial. La leyenda de la invencibilidad de la Wehrmacht se hizo añicos en las ruinas de la ciudad. La moral alemana, que antes parecía inquebrantable, sufrió un golpe devastador. El luto y el shock se extendieron por Alemania, mientras la propaganda nazi intentaba, en vano, transformar la derrota en un sacrificio heroico. El pueblo alemán sabía la verdad. Algo terrible había sucedido en el este. El olor de la derrota, aunque sofocado por la censura, comenzó a flotar sobre la nación. Para los soviéticos, la victoria en Stalingrado fue un soplo de vida, una inyección de esperanza y una prueba innegable de su resiliencia indomable. El grito de «por la patria, por Stalingrado» resonó por toda la Unión Soviética, galvanizando al pueblo y a las tropas. La contraofensiva ganaba fuerza, y la iniciativa estratégica pasaba definitivamente al lado soviético. El mundo observaba, atónito, el giro de la fortuna. El infierno congelado de Stalingrado se había convertido en la tumba de las ambiciones nazis en el este. La lección era brutal. El invierno ruso, el espíritu de lucha soviético y la estrategia implacable habían triunfado sobre la máquina de guerra alemana. Las cicatrices de la batalla, sin embargo, eran profundas. La ciudad de Stalingrado estaba en ruinas completas, un escenario lunar de destrucción. El Volga, testigo silencioso de tanto horror, llevaba en sus aguas el recuerdo de sangre y hielo. Los civiles supervivientes, aquellos que se habían escondido en sótanos y agujeros, emergían a un paisaje apocalíptico, sus vidas destrozadas, sus familias perdidas. Eran los fantasmas de una ciudad que se negaba a morir, pero que jamás sería la misma. El impacto psicológico en las generaciones futuras, tanto en la Unión Soviética como en Alemania, sería inmenso, un trauma que resonaría durante décadas. Stalingrado, así, se grabó en la historia no solo como una batalla,
sino como un símbolo poderoso, un símbolo de la brutalidad extrema de la guerra, de la capacidad humana para soportar lo insoportable y de la locura de líderes que sacrifican a cientos de miles de vidas en nombre de ideologías vacías. Cada ladrillo destruido, cada fragmento de metal retorcido, era un vívido recordatorio de la fragilidad de la paz y del coste exorbitante de la ambición desmedida. Un legado de dolor, pero también de un coraje que resistió al infierno, preparando el terreno para las reflexiones finales sobre este épico y trágico capítulo de la humanidad. Stalingrado, el infierno congelado, se erige hoy como un monumento a la obstinación humana y a la brutalidad de la guerra. No es solo una ciudad reconstruida, sino un santuario de memoria, donde cada ladrillo parece susurrar las historias de millones de vidas. Los memoriales en Volgogrado, la antigua Stalingrado, no son solo estructuras de hormigón y acero, son lágrimas congeladas, gritos silenciosos que resuenan a través de las décadas. El imponente Mamayev Kurgan, con la estatua La Madre Patria llama, vigila la ciudad, un recordatorio eterno del sacrificio y la resiliencia que allí florecieron en medio del horror. La batalla de Stalingrado se convirtió en una lección brutal sobre la arrogancia militar, la ceguera ideológica y el coste catastrófico de decisiones estratégicas equivocadas. La Wehrmacht, que parecía invencible, encontró su tumba en la estepa rusa, destrozada no solo por las balas y bombas soviéticas, sino por el frío despiadado y el hambre que corroía el alma. El legado es claro. La guerra, en su esencia más cruel, deshumaniza, destruye y deja cicatrices que el tiempo jamás puede borrar por completo, pero Stalingrado es también un testimonio del coraje inquebrantable, de la capacidad de resistencia del espíritu humano frente a lo inimaginable. Soldados, civiles, mujeres, todos lucharon, sufrieron y de alguna manera encontraron fuerzas para seguir adelante. Sus historias, registradas en libros, películas y en la memoria colectiva, sirven como un faro, iluminando los peligros de la tiranía y la importancia de la libertad. Es un recordatorio de que incluso en las profundidades de la desesperación, la esperanza puede, a veces, encontrar un camino. Stalingrado es más que una batalla, es un símbolo indeleble de la brutalidad de la guerra, del coraje inquebrantable y de la resiliencia indomable del espíritu humano. Cada ruina es un grito contra la guerra, y la sangre en la nieve es un recordatorio eterno del precio de la locura humana. Que las lecciones de Stalingrado jamás sean olvidadas, para que las generaciones futuras puedan construir un mundo donde tales horrores permanezcan solo en las páginas de la historia y no en la realidad. Dale me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla quieres ver a continuación? Deja tu comentario y únete a nuestro viaje por el pasado.